Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP MySQL, en el que vamos a terminar ya por fin pues, el tema de los arrays. Después de este tema de los arrays, ya en el próximo vídeo comenzaremos con algo que tenéis muchas ganas, porque todos los días me lo decís varias veces, muchos de vosotros me lo decís, ¿no? Que es el capítulo o la parte del curso dedicada a MySQL, cómo conectar con bases de datos MySQL desde una página web. Pero antes de eso, como digo, toca terminar con los arrays y lo que vamos a ver en este vídeo pues son los arrays multidimensionales. Es una estructura típica de muchos lenguajes de programación, por lo menos todos los que yo conozco tienen la posibilidad de trabajar con arrays multidimensionales. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues en un array dentro de otro array, creando de esta forma pues como si fueran dos dimensiones y bueno, pues además de tener un array dentro de otro array, podríamos tener un array que a su vez está dentro de otro array, el cual está a su vez dentro de un tercer array, y esto ya empieza a ser como las muñecas rusas de madera, ¿no? Estas muñecas que se parten por la mitad y dentro de esa muñeca hay otra más pequeña y dentro de esa hay otra más pequeña, ¿no? Pues esto es algo parecido. Nosotros lo que hemos visto hasta ahora en PHP son arrays de una única dimensión. Por ejemplo, tenemos en pantalla representado un array al cual he llamado, por ejemplo, alimentos, y este array pues tiene una dimensión. Y en esa única dimensión pues tenemos tres elementos, que son los que veis en pantalla, ¿no? Fruta, leche y carne, por ejemplo. Ya sabéis que esto se representa o bien en PHP, ¿no? Con un índice, índice 0, 1 y 2 en este caso, o si decides hacer un array asociativo, pues con un texto, en vez de utilizar un índice, un texto que asocia a cada elemento, ¿no? Bueno, pues un array de dos dimensiones, por ejemplo, sería meter dentro de cada uno de estos elementos que estamos viendo ahora mismo, a su vez, otro array, es decir, un array dentro del primer índice, otro array dentro del segundo y otro array dentro del tercero, con lo cual tendríamos un array de dos dimensiones. Gráficamente, pues quedaría representado, por ejemplo, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Dentro del elemento fruta, por ejemplo, pues tendríamos otro array, el cual tiene a su vez tres elementos, ¿no? Es decir, dentro de este índice 0 o dentro de ese elemento del array, otro array, que es el que estoy señalando ahora mismo en pantalla, el cual tiene tres elementos a su vez, ¿no? Dentro del elemento leche, del array alimentos, pues a su vez tenemos otro array, en esta ocasión de dos elementos, índice 0 e índice 1. Y dentro del tercer elemento, pues otro array también de dos elementos, con su índice 0 y con su índice 1. Esto sería un array de dos dimensiones. La cosa se puede complicar extraordinariamente y además ya resulta muy complicado representarlo incluso gráficamente en dos dimensiones, que son las dimensiones que tiene una pantalla o un monitor, ¿no? Porque a su vez cada uno de estos elementos de los arrays correspondientes puede tener a su vez en su interior otro array. Claro, pues esto ya sería la tercera dimensión en el caso de que esto ocurriera. Y para representar gráficamente la tercera dimensión, pues ya sabéis que el monitor tiene ancho y largo. Pues necesitaría un monitor de tres dimensiones que tuviera también la dimensión profundo, ¿no? Y en esa dimensión, pues representar tal vez pues esos elementos, esos arrays. E incluso, bueno, pues podría haber una cuarta dimensión, algo que ya incluso es difícil imaginar mentalmente, una quinta, etc. Casi siempre se manejan como mucho arrays de dos dimensiones, ¿no? Que es lo que tenemos ahora mismo en pantalla. Ya sabemos que en PHP podemos crear arrays con índices, lo que son arrays indexados, vimos esto en capítulos anteriores, ¿verdad? Y podemos utilizar también arrays asociativos, que no me salía la palabra, que es en vez de utilizar un índice, pues un texto asociando ese texto a cada uno de los elementos del array. Imaginaos que este array de dos dimensiones que tenemos ahora mismo representado en pantalla, queremos que sea un array asociativo. Bueno, pues tendríamos que elegir qué textos vamos a utilizar para representar en primer lugar los elementos del array 1, por decirlo de alguna manera, o de la primera dimensión, y qué textos vamos a utilizar para representar o para referirnos a los elementos de la segunda dimensión, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya la cosa se complica. Por ejemplo, imaginaros que para la primera dimensión, pues utilizamos, pues mira, voy a utilizar en este caso el mismo texto que aparece reflejado dentro de los elementos, ¿no? Entonces puedo utilizar el texto fruta para representar el primer elemento. Esto sería, si fuera con un array indexado, el índice 0, ¿no? Aquí, pues si fuera un array indexado, pues tendríamos que escoger otro texto. Voy a escoger leche, ¿vale? Y aquí, pues para seguir esta nomenclatura, pues voy a coger carne, ¿no? Pero para el resto de elementos también, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, para representar este elemento, pues bueno, pues
Podríamos elegir, por ejemplo, tropical, para que veáis que puedo elegir el texto que queramos, ¿no? Aquí podría elegir, por ejemplo, cítrico, y aquí podría elegir, por ejemplo, pues yo qué sé, otros, ¿no? Como texto que represente ese elemento del array. Y así, pues con el resto de elementos. Aquí, por ejemplo, podríamos decirle animal, leche de origen animal, por ejemplo. Aquí podríamos elegir como texto asociativo vegetal, leche de origen vegetal. Y luego aquí, pues yo qué sé, por ejemplo, lomo, un corte de, lomo no, perdona, vacuno, que viene de la vaca, y aquí, pues yo qué sé, porcino, ¿no? Que viene del cerdo, en fin. Podemos elegir los textos que nos apetezcan. Ahora bien, la cosa está, ¿cómo representar un array de estas características? Un array asociativo, por ejemplo, de 2 dimensiones en PHP. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenemos ya nuestra página preparada, por supuesto, todos los servicios en ejecución, y vamos a intentar representar o crear un array asociativo que refleje lo que acabamos de ver en la presentación anteriormente, ¿no? Luego entonces nos introducimos dentro de la zona de PHP y creamos el array alimentos, porque así se llamaba el primer array o el array que era de una dimensión, ¿no? Entonces aquí podemos utilizar la siguiente nomenclatura que vimos en vídeos anteriores. Array es igual a fruta, coma, el segundo elemento era leche, si recordáis, coma, y el tercer elemento pues era carne, ¿no? Y aquí pues podríamos terminar ya con este array de una única dimensión. Esto es un array normal y es una de las formas que vimos en los vídeos anteriores de programar un array en PHP. Ahora bien, como nuestro array va a tener 2 dimensiones, pues por cada uno de estos elementos de la primera dimensión tiene que haber a su vez otro array. Luego entonces aquí, para poder representar esto, normalmente se hace lo siguiente. Después de cada coma, pues le damos un intro y ponemos los elementos, pues por ejemplo, a la misma altura, a ver si soy capaz. Y si no es la misma altura, pues una parecida, es decir, este elemento ahí, a continuación otro intro y ese elemento pues justo debajo. Eso en primer lugar. Esto simplemente es para poder verlo mejor, porque si lo haces todo en una línea, pues al final tienes un jaleo del que no te aclaras muy bien, ¿no? Y ahora, pues una vez que tenemos esto, ya sabéis que las comas representan pues el final de cada elemento. Lo que tienes que hacer es, antes de la coma de fruta, pues crear el segundo array. Y eso lo hacemos utilizando el operador visto en vídeos anteriores, el operador flecha, array, abrimos, y ahora aquí pues un array asociativo que represente cada uno de los elementos que tiene fruta, ¿no? Si recordáis, fruta tenía kiwi, mandarina y manzana, pero como estamos haciendo un array asociativo, pues le tenemos que dar a su vez a estos elementos un nombre, ¿no? Con lo cual yo haría lo siguiente. Nombre asociativo para el primer elemento, tropical, y aquí lo asociamos con el elemento kiwi. A continuación una coma, y aquí pues hacemos lo mismo, ¿no? Para que quede mejor, pues se suele hacer un intro, y así podemos diferenciar este segundo array, ¿no? Siguiente elemento de esta segunda dimensión, del array que está dentro de fruta, pues aquí nombre identificativo, cítrico, por ejemplo, para identificar al elemento que estaba en esta segunda dimensión, mandarina, coma. Y tercer nombre asociativo, pues otros, si no recuerdo mal, para identificar a la manzana. Y bueno, pues una vez que hemos terminado con este elemento, aquí se cerraría el paréntesis del array de la segunda dimensión y aquí vendría la coma. Con el resto de elementos tendríamos que hacer lo mismo. Es fácil confundirse, espero que yo no me confunda, ¿no? Nos iríamos aquí a leche y a continuación utilizamos el operador flecha para asignar a este elemento una segunda dimensión, un array que tiene en su interior. Y aquí lo mismo, ¿no? Tenemos que elegir unos nombres identificativos para los elementos que estaban dentro de este array. Si recordáis era vaca y coco, y para identificar estos elementos pues vamos a coger, por ejemplo, la palabra animal, a continuación el operador flecha, y con esto pues identificamos a vaca. A continuación pues le damos al enter y aquí pues nuevamente elegimos un término que en esta ocasión va a ser vegetal para identificar, operador flecha, al elemento coco. Y luego aquí cerramos el paréntesis de este segundo array y la coma correspondiente. Y luego ya nos vamos por fin al tercer elemento y hacemos lo mismo. Utilizamos, aquí se me ha olvidado perdonar, una coma. Es fácil confundirse. Este elemento tiene que estar separado del anterior por una coma. Ahora sí. Y ahora pues para este elemento lo mismo, ¿no? Y ya con esto terminaremos. Operador flecha,
y le asignamos un array, este array se abre y aquí había dos elementos, lomo y pata. Bueno, pues vamos a identificarlo con, por ejemplo, vacuno, operador flecha, lomo, coma, le damos al enter y aquí pues iría el segundo elemento. Y el segundo elemento pues va a ser, por ejemplo, porcino. Y aquí pues operador flecha nuevamente y pata. Y después de este cerramos el paréntesis del segundo array y este paréntesis que estamos viendo aquí pues correspondería al array principal. Muy importante distinguir que este paréntesis de cierre corresponde a este paréntesis que abrimos de la primera dimensión y que este paréntesis que tenemos aquí corresponde al último array de la segunda dimensión. Bueno, pues ahora tocaría repasar bien que no nos hemos dejado por ahí ninguna coma sin poner, ninguna comilla sin poner. Dreamweaver me está marcando de momento un fallo, yo no lo veo. Hay veces que Dreamweaver pues queda marcado ahí un fallo, se queda como colgado. Pero bueno, de momento no lo veo, puede ser que lo tenga. Vamos a continuar, vamos a ver si no hemos cometido ningún error. ¿Cómo podríamos acceder ahora a un elemento de este array de dos dimensiones? Bueno, pues muy fácil, poniendo en primer lugar el nombre del array principal, que sería alimentos, y luego pues el nombre identificativo de la primera dimensión o el elemento de la primera dimensión y a qué elemento queremos acceder en la segunda dimensión. Vamos a verlo. Pondríamos, por ejemplo, un echo para imprimir esto en pantalla. Voy a ponerlo un poco más abajo. Ahí está. Ponemos aquí un echo. A continuación, nombre del array principal, que es alimentos. Y ahora, pues aquí tenemos que elegir qué elemento de la primera dimensión queremos acceder. Pongamos, por ejemplo, que queremos acceder a este último elemento que tenemos aquí, lomo. Cabe destacar que estos son nombres asociativos. Recordar los vídeos anteriores. Es decir, estos no son los elementos que hay guardados dentro de la posición de cada array. Simplemente estos son los nombres asociativos o identificativos. Los elementos son los que tenemos en esta segunda columna, ¿no? Dicho esto, pues si queremos acceder al elemento lomo, tocaría poner el nombre del array. A continuación, primera posición del array o primera dimensión, carne. Y ahora, pues con un corchete nuevamente, accedemos al nombre identificativo del elemento al que queremos acceder finalmente, ¿no? Que en este caso sería, pues, vacuno. Y de esta forma, pues, se supone que estamos accediendo. Si ejecutamos este programa, tiene que imprimir en pantalla lomo. Es decir, nombre del array, primera dimensión y nombre asociativo de la segunda dimensión. Hecho esto, pues si guardamos cambios y abrimos esta página en el navegador, como digo, tiene que aparecer la palabra lomo. Bueno, pues pulso F12, ya que estoy con Dreamweaver, y efectivamente, pues así es, ¿no? Aquí lo tenéis. Esta sería la forma de trabajar con un array. Sé que es un jaleo, pero bueno, yo creo que poco a poco se puede ir entendiendo, ¿no? Incluso aquí podemos hacer un intro para ver mejor cada uno de los elementos del array. Una vez que sabemos acceder pues, a un elemento en concreto de este array de dos dimensiones, la pregunta que puede surgir es cómo recorrer con bucle for o for each un array de dos dimensiones. Bueno, pues esto también es un pequeño jaleo, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo, es muy fácil equivocarse. Para poder hacer esto vamos a utilizar una función nueva de PHP que es la función list. La función list, como su nombre indica, lo que hace es crear una especie de listado. Bueno, ahora yo creo que sobre la práctica lo veremos mejor. Lo que pretendemos al acceder a todos los elementos de este array de dos dimensiones es que en pantalla salga algo así como, por ejemplo, fruta, kiwi, mandarina y manzana. Debajo, leche de vaca y de coco. Y luego carne, pues lomo y pata. Eso es lo que pretendemos que imprima, ¿no? Recordamos que estos son nombres identificativos. Bueno, pues si queremos hacer esto, tenemos que utilizar los conocimientos aprendidos en el vídeo anterior más la función list. Y esto quedaría de la siguiente forma. Bucle for each, a continuación abrimos un paréntesis y como se trata de un array asociativo, tenemos que crear ahora mismo dos variables que identifiquen, por un lado, el primer elemento del array o la primera dimensión, mejor dicho, y por otro lado la segunda dimensión. Y la segunda dimensión va a ser todo esto que estoy señalando en pantalla. Al ser un array de dos dimensiones, pues el primer elemento se desdobla a su vez en un array, el segundo elemento en otro array. Luego entonces necesitamos dos nombres, uno para identificar la primera dimensión y otro para identificar la segunda dimensión. Luego entonces el elemento que va a identificar a la primera dimensión va a ser, por ejemplo, clave alim, por ejemplo. Podéis utilizar el nombre que queráis. Luego entonces aquí le diríamos lo siguiente, for each, nombre del array, alimentos, as,
y el nombre identificativo que le vamos a dar a esta primera dimensión. Y como digo, pues he elegido clave alim. Bueno, pues dólar, clave, guión bajo, alim. Con esto ya he identificado la primera dimensión. Y luego, pues aquí utilizamos el operador flecha y ahora un nombre identificativo para la segunda dimensión. Entonces, bueno, pues la segunda dimensión la voy a denominar, por ejemplo, alim. Y aquí cerraría el paréntesis de este for each, abrimos la llave del for each, la voy cerrando ya para que no se me olvide. Vamos a intentar ir despacio para entenderlo y no perdernos, ¿no? Entonces tengo identificado con clave alim, esto correspondería a la primera dimensión del array. Ese es el nombre que identifica a esos tres elementos. Y este otro, alim, es el nombre que identifica a la segunda dimensión, que a su vez es un array. Ahora veremos cómo lo desdoblamos, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues vamos a decirle que imprima en pantalla el primer elemento que tengo identificado con clave alim, es decir, yo quiero que imprima para empezar este elemento, fruta, leche y carne. Luego entonces aquí pondríamos, por ejemplo, algo así, echo, y aquí pues abrimos paréntesis, y bueno, pues a ver cómo hacemos para que esto quede lo mejor posible. Vamos a poner clave guión bajo alim, que es el elemento de la primera dimensión, 2 puntos, y ahora pues un salto de línea. Bien. Y una vez que hemos hecho esto, necesitamos desplegar o desdoblar la segunda dimensión, porque lo que hemos hecho hasta ahora es decirle que a la primera vuelta de bucle imprima fruta, a la primera vuelta de bucle, y después de fruta un salto de línea. Y debajo, en ese salto de línea, yo quiero que imprima estos tres elementos. Y esto lo tengo identificado como alim. Pero alim, ¿qué identifica? Identifica a todo el array. Entonces tengo que desdoblar ese array. Y ese array lo desdoblamos de la siguiente forma. While, el bucle while que ya hemos visto en vídeos anteriores, y aquí es donde entra en juego la función list. List, ahora después cuando lo tenga escrito lo comentaré. Y ahora pues para desdoblar este array tengo de igual forma que crear un nombre identificativo para el primer elemento o el nombre asociativo y un nombre identificativo para el elemento en sí, ¿no? Luego entonces aquí vamos a utilizar por ejemplo lo siguiente. Clave, valor, igual a each de alim. Bueno, pues esta sería la forma de desdoblar. Abrimos la llave del while, la vamos cerrando ya para que no se nos olvide. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Bueno, pues lo que hemos hecho con esto es decirle que por cada... Aquí me falta un paréntesis de cierre, me falta el paréntesis de cierre, perdonar, del while. Hay que ir despacio porque es complejo, ¿no? Esta sintaxis. Entonces lo que le estamos diciendo es que por cada lim, es decir, alim era esto, la segunda dimensión, por cada lim lo desdoble en su clave y su valor. Es decir, clave, valor, clave, valor, clave, valor, y así con el resto de elementos, ¿no? Y le estamos diciendo que esto lo haga siempre y cuando mientras haya elementos en la lista. Es decir, esto lo que va a hacer es listar pues todo lo que hay en el interior, ¿no? Hecho esto, pues le decimos dentro de este bucle while que lo que tiene que hacer es imprimir echo pues la clave y el valor. Abrimos comillas y aquí pues le decimos, por ejemplo, clave y aquí pues igual, por ejemplo, a valor. Recordad que hay que utilizar doble comilla para que dentro de este string reconozca el nombre de las variables. Esto es algo que ya vimos, ¿no? Y aquí vamos a hacer también un salto de línea para que cada elemento pues lo ponga en una línea aparte. Y luego, pues, al finalizar cada vuelta de bucle, es decir, este while se va a encargar de desplegar o desmenuzar, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, el primer array. Pero después del primer array va a comenzar con el siguiente. Entonces vendría muy bien hacer un salto de línea más para que luego en el navegador se vea bien diferenciado pues cada uno de estos elementos, ¿no? Luego entonces aquí ponemos otro br, echo br. Bueno, como sé que estáis a punto de abandonar el vídeo, yo os pido un poquito de paciencia simplemente para terminar con este tema y que lo probéis. La mejor manera de entenderlo, porque sé que es un jaleo, es, una vez que tenéis esta sintaxis en pantalla, ir probando a comentar cada una de estas líneas y al comentarlas, pues iréis viendo qué es lo que hacen y para qué sirven, ¿no? Porque yo sé que esto visto es difícil de entender. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios y si todo va bien y no me he equivocado, que es fácil equivocarse, pues debería de aparecer un listado pues con todo el array de 2 dimensiones. Luego entonces vamos al navegador, actualizo con F5 y efectivamente pues aquí lo tengo, ¿no? Como podéis ver, primera dimensión, fruta, leche y carne, y luego pues cada una de estas dimensiones se desdoblan en la segunda dimensión con los elementos que veis aquí.
Bueno, pues esta sería la forma, ¿no? Bien, pues esto que es un jaleo se puede simplificar bastante con una función predefinida de PHP, es decir, que pertenece a PHP, que es la función var_dump. Esta función var_dump pues viene a hacer algo bastante parecido a esto sin necesidad de quebrarnos la cabeza como lo acabamos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Pues mirad, voy a comentar toda esta estructura for each que hemos utilizado para sustituirlo debajo por el var_dump. Es decir, aquí tenemos creado nuestro array de 2 dimensiones y ahora quiero imprimir ese array en pantalla. Fácil. Echo para imprimir en pantalla y a continuación la función de PHP, var_dump. Y dentro de esta función el nombre del array. El array se llama alimentos. Pues ya está. Con esta sintaxis tan sencilla, pues si guardamos cambios y actualizamos el navegador vamos a conseguir algo parecido. No exactamente igual, pero parecido, que es imprimir el array. Y además, pues mira, yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Tenemos el array principal, que tiene 3 elementos, que a su vez son 3 arrays, ¿no? Entonces aquí tengo el primer array, que a su vez tiene 3 elementos, el segundo array, que tiene 2 elementos, y el tercer array, que también tiene 2 elementos, ¿no? Y además me está diciendo la longitud de cada uno de los elementos de texto que hay en el interior de las posiciones y el tipo de dato de cada una de las posiciones, ¿no? Además del nombre identificativo. Queda bastante bien. Bueno, señores, pues con esto doy por terminado ya el capítulo dedicado a los arrays. Se puede seguir trabajando en los arrays, pero como veo mucho ansioso por ahí para empezar con MySQL, y no quiero que abandonéis el curso y que me digáis que soy un pesado, que ya me lo decís algunos, pues lo voy a dejar aquí. Y quien quiera continuar con los arrays, que se desarrolle por su cuenta. En el próximo vídeo empezaremos ya con la parte dedicada a MySQL. Y lo haremos, como siempre, poco a poco, desde cero. Para aquella gente, para aquellas personas que no tienen ni idea de MySQL. Así que si hay alguno que ya tiene conocimientos de MySQL, paciencia, como siempre, hasta que nos pongamos a su altura. Bueno, pues os dejo. Hasta el próximo vídeo. Que os vaya bien.